Y ese es mi dolor en el fondo, porque todo se quiere hacer ver como que estamos en una suerte de batalla cultural entre unos medios afines al gobierno y unos medios que sí son objetivos. No son objetivos, porque lo dijimos, y esto yo creo que tengo hasta textos de hace 15 años, lo dijimos en su momento los periodistas. El peligro de que los medios caigan en manos de los bancos y de los grupos económicos es que se acaba el periodismo. Nos encontramos con Juan David Correa. Él es escritor, periodista, gestor y director cultural, y hoy el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Bienvenido, ministro, a esta Raya Conversa. Gracias por este espacio que es la revista Raya y por recibirnos en su despacho. No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse pues, en lo que estamos haciendo aquí en el ministerio. Gracias, por supuesto, por creer que debe haber medios alternativos en este país, como lo hablábamos antes de salir a la grabación, al aire. El trabajo que está haciendo Raya, como otros medios alternativos, como Cuestión Pública, como Vorágine, es un trabajo que yo celebro. Primero porque han tenido la intención y la dedicación de realmente comprometerse con un periodismo investigativo que le hace mucha falta a este país. Un periodismo investigativo requiere de la actitud, la paciencia, la tranquilidad que ustedes han exhibido durante estos 2 años que han estado al aire, así que celebro que exista Raya y celebro que existan más medios alternativos en la sociedad y en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Ese es un tema que vamos a tocar más adelantico, pero quisiéramos empezar con que por favor usted nos cuente por qué hablar de las culturas, las artes, los saberes así en plural, en una Colombia que primero muy poco ha hablado de cultura y que cuando se piensa en la cultura de repente siempre es desde identificarla con esos lugares de privilegio, de lo lejano, de lo que está en las urbes, en el centro. Cuéntenos por qué esto. Fíjate que en la pregunta hay 2 ideas que yo considero que tendríamos que discutir. La primera de ellas es considerar que el cambio del nombre del ministerio, que fue una idea de Patricia Ariza, exministra, primera ministra del presidente Petro, aquí en esta cartera durante los primeros 6 meses, ella de una manera muy lúcida y yo diría brillante, decidió hacer este acto de impulsar el cambio de nombre, lo que abrió fue una discusión muy importante. Este es un país de culturas, este es un país de 115 pueblos indígenas distintos, de personas afrocolombianas que provienen de una historia de esclavización muy compleja, que no ha sido reconocida en el país y que tiene que ver con el racismo estructural que vivimos aún hoy. Cuando tú ves cómo se refieren a la vicepresidenta, no por sus ideas o por sus propuestas o por su propuesta política, sino por su condición, extracción popular, forma de hablar o el color de su piel, lo que constatas es que antes que cualquier discusión ideológica, el país prefiere tener una discusión sobre la clase, la proveniencia social, la sensibilidad o la apariencia física. Eso, evidentemente, pues cualquier ciudadano es libre de burlarse de los mandatarios y los políticos, y yo lo celebro. Yo mismo me he burlado de los políticos en el pasado, como ciudadano, por supuesto, ya como ministro no, pero eso no tiene nada problemático. Lo tiene problemático es cuando son medios de comunicación u otros actores políticos que deberían guardar una forma institucional. Ni más ni menos, eso quiere decir reconocer que este es un país de culturas, que este es un país de artes y que este es un país de saberes. Los saberes estuvieron de alguna manera ocultos o circunscritos a disciplinas como la antropología, las ciencias humanas, la universidad, con un bien pensantismo, digamos, que consideraba que todo eso había que estudiarlo y había que mantenerlo
lejos o con una intencionalidad política muy profunda de muchos profesionales y profesionales de la antropología, de la arqueología, de la sociología, de la historia, del trabajo social, que trabajaron con comunidades en defensa de esas comunidades durante los últimos 40 años. El problema es que evidentemente ciertos sectores de la sociedad, lo que llamaríamos las ciudades letradas o el mundo del poder hegemónico, consideraba esto como una especie de sujetos históricos de estudio y no sujetos activos dentro de la política que tenemos en el país hoy. Al reconocer eso, ¿cierto? Al reconocer esas culturas, esos artes y esos saberes, insisto en la palabra saber, consideramos entonces que esos saberes de estos pueblos y estos sujetos históricos tienen el mismo valor y la misma importancia que los saberes, digamos, más occidentalizados. Las culturas colombianas han sobrevivido gracias a esos saberes, gracias a sus relaciones con las medicinas ancestrales. Es decir, tú en el bajo, en el Alto Baudó, tú no consigues una droguería. La gente se cura con hierbas, con sabiduría popular. Eso es lo ancestral. Lo ancestral no es una caricatura de una gente disfrazada como cree alguien. Lo ancestral existe en este país, existen las formas de habitación de la gente, la vivienda de la gente es ancestral, la forma de construcción, la forma de existir, de entender que son culturas anfibias, de que tienen saberes que son y que tenemos que reconocer tan importantes como las ciencias básicas, como las matemáticas, como las ciencias, digamos, circunscritas a la universidad. Ese reconocimiento es el que se hace a través de la transformación de ese nombre para que nos obliguemos, que es importante, a llamar las cosas por su nombre. Cuando a ti se te encuentras alguien en la calle que te conoce y olvida tu nombre, tú te sientes mal porque no te reconocen. ¿Cómo así? Yo soy Sonia, nos vimos ayer. Es lo mismo que pasa en este país. ¿Cuántas culturas hay? La gente no sabe. ¿Cuántos idiomas hay? La gente no sabe. La gente no, al ciudadano común, porque ese es el esfuerzo que tienen que hacer los gobiernos, meter esto en la educación pública, decirle a los niños que somos un país que habla no un idioma, sino 65, perdón, que no tiene un solo centro geográfico, sino muchos, que no tiene un solo océano, sino dos, que está conectado por ríos y no solo por carreteras, que tiene culturas anfibias y que tiene culturas de la selva y que tiene culturas andinas y que tiene culturas del desierto y que tiene culturas urbanas y que tiene culturas diversas. Esa es la intención, eso es lo que proponemos y terminaría diciendo, eso en este ministerio, y eso lo quiero decir también, es un trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Es decir, nada de esto se podría poner en práctica si no hubiera algo. En un año y medio tú no. Aquí ha habido un trabajo encomiable, decidido desde los días de Colcultura hasta hoy de gentes, historiadores, patrimonialistas, que se han esforzado en trabajar con las comunidades, en hacer política pública para las comunidades, en declarar patrimonios de este país, los paisajes culturales, las formas de expresión cultural, las fiestas populares. Entonces, no es que inventáramos la cuadratura del círculo, ni mucho menos, sino que reconocimos precisamente algo que se está reconociendo en la emergencia y en la llegada de este gobierno, y es que a este gobierno, claro que llegó un hombre muy audaz, muy inteligente, que se llama Gustavo Petro, pero también detrás de él llegaron miles y millones de personas que representan a esas culturas, a esas artes y a esos saberes. Bueno, ya partiendo de ese reconocimiento tan amplio, tan importante, que también en lo que dices va poniendo elementos en serio de suma importancia, como la necesidad también de empezar a hablar en Colombia justamente de la decolonialidad, del saber, del poder, de generar nuevas narrativas para impulsar eso que viene desde hace años, que no es nuevo por este ministerio, sino que es como la historia de lo que han caminado los pueblos en Colombia. La pregunta sería, en lo concreto, ¿cómo este ministerio le está ayudando a esas comunidades a que continúen su trabajo? Y que lo continúen en escenarios donde incluso hay comunidades que han tenido el riesgo de perder su cultura. Ahora, veía aquí tienes esta serie de homenaje a la vorágine y todo lo que significó para los pueblos indígenas, muchos que perdieron incluso sus lenguas y que hoy están haciendo pequeños esfuerzos para recuperarlas.
la gente que está intentando desde el cine comunitario, desde los saberes, de recoger las memorias de sus abuelos, cómo pueden encontrar en este ministerio apoyo para seguirlo haciendo, también cuando han sido permeados incluso por otras culturas, ¿no? Yo pensaba esto mismo de los pueblos indígenas que han perdido lenguas, y que han estado como recibiendo todo el impacto de la cultura cocalera, de la cultura de los grupos armados, en territorios súper alejados de aquí de Bogotá. ¿Cómo pueden recibir apoyo de este ministerio? Hay una respuesta macro y es, tú tienes, después de reconocer lo que dije antes, tienes que tener una decisión. Y es tú reconoces, pero no reconoces para decir, bueno, gracias por existir, pero aquí vamos a seguir desde Bogotá gobernando para ustedes ahora sí. Porque eso es imposible, llegar al territorio colombiano desde Bogotá es imposible, eso está demostrado, eso no se puede hacer, tiene que haber poder para la gente. Si tú no entregas poder, si tú no eres capaz de tener audacias en la política pública, pues te quedas, digamos, con unos énfasis intelectuales distintos, pero no con la realidad de cambiarle la vida a la gente. ¿Cómo se le cambia entonces la vida a la gente? Yo he hecho varias propuestas. Tú me preguntas, por ejemplo, por las lenguas indígenas. Aquí había un plan nacional de lenguas, pero un plan con muy poquito dinero. Eso lo hemos fortalecido, pero yo estoy convencido de que eso tendría que ser 1000 veces más audaz, porque ¿cómo conservas tú 65 idiomas hoy en medio de la globalización, en medio de la bombardeo de información, de la conexión de cerebros y de niños y niñas chiquitas con esa esfera pública tan grande? ¿Cómo lo haces? Entonces yo creo que hay ideas que tenemos que poner en práctica. Una de ellas, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas se abrió a Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y oralidad. ¿Qué es la oralidad en una biblioteca pública? Que tiene que haber archivos sonoros. Si no tienes archivos sonoros, ¿cómo cuidas lenguas que no tienen grafía? Pero tú no puedes tener solo grabaciones, tienes que tener posibilidades para que esos chicos aprendan su idioma o su lengua o la conserven en todo caso. Yo he propuesto que empecemos a trabajar entonces, por ejemplo, traducciones de libros que se puedan compartir. O sea, 100 años de soledad se tradujo al Wayuunaki. Yo creo que eso la gente tiene que oírlo en su idioma. Y así sucesivamente lo que tenemos es que promover acciones concretas, reales, que tengan una inversión pública. Lo segundo es cómo más se entrega poder. Yo considero que el Sistema Nacional de Concertación y Estímulos debe cambiar. Yo estoy proponiendo, estamos en una discusión en este ministerio sobre cómo de alguna manera transferirle estas convocatorias a los entes departamentales para que los gestores de los departamentos puedan hacer veeduría sobre esos recursos y tengan el mismo derecho que tienen todo cuando se publica desde Bogotá. Lo que tú ves es que cuando tú lanzas un estímulo, las becas que damos, digamos, para los artistas, la concentración en las 4 grandes ciudades es muy brutal. Eso no es malo por una razón tampoco, o sea, no hay que satanizar ni hacer una oposición falsa. La población más excluida del país vive en las ciudades grandes. No hay más población excluida en los otros territorios. Pero sí tienes que empezar a trabajar en una idea que nos interesa en este ministerio y es la justicia cultural. Los derechos culturales tienen que ser garantizados para todo el territorio nacional, por muy despoblado que éste sea. Cuando tú piensas en hacer política pública y entregar poder, tienes que empezar pensando cómo es este país. A la mayoría de la gente se le olvida que este país no empieza en La Guajira, como dicen. Este país empieza en San Andrés y Providencia. Esa idea de nación, de cómo es que tenemos que imaginarnos, tenemos que recuperarla. Y te diría más, ese país no solo comienza en San Andrés, comienza en Tokio, comienza en París, comienza en Nueva York, comienza en Buenos Aires, porque este país tiene al menos 10 millones de inmigrantes. Es decir, tienes una nación imaginada por fuera de Colombia. Y eso es el país no son solo sus límites geográficos. ¿Cómo entregas entonces poder para toda esa gente? Pues hay varios planes. Uno, con las diásporas, que
requiere de mucho esfuerzo, de muchos recursos, pero que por lo menos estamos intentando. Cada vez que vamos a un lugar nos reunimos con esas comunidades, tratamos de hacer algunos planes. El próximo año, por ejemplo, vamos a trabajar con el gobierno británico porque se celebran 200 años de la diáspora, pero lo que hemos propuesto es, si hay actividad cultural colombiana en el Reino Unido, que sean las personas que viven colombianas en Londres las que hagan la programación cultural. No tenemos que llevar gente, podemos llevar, ni más faltaba, pero tenemos que reconocer a la gente, a los colombianos que están allá, que hacen teatro, que bailan, ¿por qué no? Eso es lo que yo me pregunto, porque esas ideas son las que nos gobiernan, esas ideas de que todo lo tenemos que hacer unos desde aquí para que nos representen allá, es lo que está mal. Yo creo que a la gente que está allá hay que reconocerla. Allá quiero decir en Londres y allá quiero decir en Puerto Asís o en Mocoa o en San Onofre. A esa gente la tenemos que reconocer. ¿Cómo de otra manera, fuera de los estímulos con esta idea? Fortaleciendo los lugares, la infraestructura cultural en el país es una de las grandes peticiones que tiene la gente. Yo le digo a las comunidades, las que he ido durante todo el año, bueno, pero ¿para qué la infraestructura? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es el proyecto alrededor de la infraestructura? Porque la infraestructura per se, pues si tú no la ocupas o no tienes cómo sostenerla, no solo en un sentido económico, sino de la fuerza que vas a meter ahí, termina por deteriorarse y caerse. Yo lo que le he dicho a los jóvenes, por ejemplo a los jóvenes de la casa que vamos a abrir, ya la conocí el viernes pasado, en todo el corazón del centro de Medellín, que es la Casa SEA, que se llamará ahora Casa Betsabe Espinal. Yo le he dicho a los jóvenes del estallido que estaban desperdigados por Medellín porque los habían sacado del Parque de los Deseos, Parque de la Resistencia y todo el sector de la Estación del Bosque, que ellos tenían el sueño de construir la Biblioteca Popular Betsabe Espinal allá y tuvieron una discusión y no se pudo. Yo les he dicho ahora, bueno, ahora ya tenemos el lugar, ahora viene lo difícil, porque cuando tú tienes solo la imaginación de que quieres un lugar, te falta lo más importante. Es cómo vas a hacer habitable, vivible y lleno y cargado de la idea de futuro ese lugar. Si tú no te unes con otros, si tú no te abres a la hospitalidad, a la generosidad, a trabajar para toda la comunidad en ese lugar, los lugares fracasan. Esa es un poco la propuesta, lo estamos haciendo en Medellín, lo estamos haciendo en Cali, lo estamos haciendo en Cartagena. Queremos crear una red nacional de teatros, recuperando muchos de esos teatros de la región que están olvidados. Te pongo el caso del Teatro Bolívar en Popayán. El caso del Teatro Bolívar en Popayán es un teatro precioso en el centro de Popayán, en donde confluyen los actores culturales de la ciudad, pero está caído. Entonces tú dices, pero ¿por qué no recuperamos esto y convertimos esto en el centro cultural de todos estos jóvenes? Les damos oportunidad a otras agrupaciones culturales para que se presenten allí, para que den clases y ganen dinero, para que hagan funciones y ganen dinero. ¿Mucho dinero? No. Los que hacemos cultura sabemos que no es mucho dinero, pero el problema no es mucho, el problema es suficiente. Nosotros sabemos que si es suficiente, vivimos la vida felices. ¿Por qué? Porque nuestra realización no es la acumulación, sino la posibilidad de la expresión. Eso ni más ni menos es lo que está en juego hoy a nivel de las culturas, las artes y los saberes en el país, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué le vamos a dejar al país para que eso ocurra? Primero, un plan quinquenal de cultura que está publicado en las redes del ministerio, es decir, hay un plan ya para que la sociedad se pueda apropiar de él y decir, aquí hay una hoja de ruta abierta, una hoja de ruta que se puede interpelar, una hoja de ruta que no es palabra sagrada, que se puede contradecir, por supuesto, los planes tienen que poderse. Tú mañana cambias de planes y dices, oiga, no, es que por aquí nos equivocamos, vamos a hacer esto, pero por lo menos hay un marco. Lo segundo, la reforma de la Ley General de la Cultura, que la vamos a radicar en enero próximo aquí en el Congreso. Habíamos anunciado que lo haríamos en agosto, pero tanto el tema de la crisis, digamos, económica que tuvimos este año, más las reformas que se retrasaron, nos hicieron retrasar la nuestra, pero ya tenemos el estudio de cargas de Hacienda, ya tenemos formulada, digamos, la mayor parte de los textos, ya los tenemos conciliados con las indígenas, con los afros, así que lo vamos a ir a radicar. Y tercero, y fortalecimiento del empleo dentro de este ministerio, porque en este ministerio, cuando yo llegué, hoy todavía hay 240 funcionarios públicos y 1.400 contratistas, es decir,
La memoria, el trabajo de esta institución hoy depende de 1.400 personas que quizás mañana no estén, cuyos computadores no van a estar, cuyo trabajo va a dejar de estar. Solo hay 240. El próximo año, ayer, firmaron ya la autorización a que se fortalezcan 400 cargos el próximo año y 400 más en 2026. Eso va a dejar un ministerio con 1.000 personas, con cargos, con memoria que tú no puedes venir a sacar mañana porque tú te llamas Sonia y decidiste que no. Espérate un momento. Aquí hay una estructura, aquí hay una carrera pública y se respeta la memoria. Yo te hago caso, claro que tú eres la ministra, Sonia. Pero tú tienes que respetar también esa historia, que en el fondo son las señas que también hemos dado nosotros al llegar acá, porque yo reconozco que aquí se han hecho grandes cosas, que en este ministerio ha habido trabajos muy importantes. Por eso recuperamos la revista Gaceta, que es una revista de los años 70. Por eso hemos respetado el trabajo que hay en el área de poblaciones, de fomento, de patrimonio, cambiando cosas, por supuesto, porque nuestros énfasis políticos son otros y nos reconocemos como actores políticos. Yo no soy alguien despolitizado, no vengo a administrar una empresa, no, yo trabajo con unas ideas que tengo sobre el mundo y eso es lo que el presidente de alguna manera nos ha abierto a muchos de nosotros, la capacidad de ocupar el lugar del de donde venimos, porque yo lo que he sido de 25 años es un gestor cultural, a expresarlo con las ideas políticas que antes quizás no era fácil de mantener, porque el estado de cosas lo que premiaba, si se quiere, es unas formas a las que tú te referiste al principio, que consideran que la cultura era una suerte de Olimpo, a donde solo entraban unos cuantos elegidos, a donde había que de alguna manera formarse como un genio para ser parte, cuando todo eso es una mentira que nosotros vivimos, como te lo acabo de mostrar, en las culturas. Las culturas están aquí en Soacha, en la Piedra del Sol, o en la región del Tequendama, o en la mazamorra, o en el chontaduro que venden los afros aquí en Cali, o en... Ahí está la cultura nuestra, ahí está, aquí, no está lejos, no hay que ir a lejos. Aquí en la Plaza Bolívar están las culturas de Colombia y hay que reconocerlas y hay que darles valor, no para negar la otra. Fantástico que haya grandísimos escritores, maravilloso que haya literatura, fantástico que haya música de vanguardia. Me encanta que haya la Orquesta Sinfónica del Colombia, que haya música clásica. Amo la música clásica, pero eso no puede negar lo otro. Bueno, a mí en realidad me alegra mucho escuchar esto, es emocionante. También en medio de justamente esta carga desde los territorios, siempre pidiendo pues justamente tener una puerta abierta para poder seguir reafirmando, reforzando sus sistemas de saberes propios, sus usos, sus costumbres y bueno, creo que ahí también muy importante pues un escenario de formación, incluso también para que se facilite la gestión para esos actores culturales de las periferias, de los territorios, porque muy interesantes los estímulos que ha hecho el ministerio, pero también sabemos que poder pasar esos formatos es que una carrera profesional se necesita para poder hacer eso. Entonces, que eso se facilite también para la gente es muy importante, pero bueno, ya que tú hablas justamente de reconocer eso que somos como colombianos, como nación, en los distintos escenarios sociales, políticos, hay un grueso de la población también de la que queremos hablar en Revista Raya, justamente por algo que sucedió recientemente, y son bueno, más de 10 millones de víctimas y particularmente expresados en víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Recientemente vimos cómo las madres de falsos positivos de Soacha quisieron hacer una muestra simbólica de algo que ellas han venido tejiendo desde hace muchos años. Yo he tenido la fortuna de caminar con ellas en estos 15 años y las he visto pintando sus boticas a mano, poniendo la carga de lo que significa haber perdido a sus hijos, todo este camino por la verdad y la justicia. Y estando exponiéndolas, el congresista Miguel Polo las recoge, las bota a la basura. Creo que esto habla también de toda una cultura de negacionismo y ahí pues también es importante saber en la promoción de la cultura de paz que se quiere hacer desde aquí, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cuál es el aporte que desde este ministerio también se puede hacer para que cosas como la que sucedieron con las madres de Soacha
en ese acto concreto, que ese es uno de un montón que han recibido en estos últimos años, que intenta negar lo que ha significado los más de 6.402, que sigue siendo una cifra supremamente, digamos, baja, es un subregistro igual frente a lo que en realidad han sido las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ¿cómo se para el ministerio? Voy a empezar a contestar la pregunta de manera paradójica y después cuento por qué lo contesto así. La buena noticia es que hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes puede anunciar que el próximo año empieza la obra del Parque Memorial en la Estación de la Sabana, que será el monumento de las madres de los mal llamados falsos positivos, de las madres que aún buscan los restos de sus hijos asesinados por el Estado colombiano en circunstancias absolutamente ominosas y oprobiosas, considerando que la vida podía ser disfrazada y podía ser convertida en un botín de guerra. Entonces, esa es la primera buena noticia, un proceso que lleva haciéndose 2 años. Fíjense que las culturas y las buenas cosas necesitan tiempo. Ese tiempo no lo tienen interiorizado personas que están buscando ubicarse en el país en unos lugares de preeminencia, buscando negar a otros o agredir a otros. La única forma, la única causa que tiene hoy la ultraderecha es provocar incendios para sobre los incendios poder conseguir popularidad, y en medio de una frustración que vive el mundo, porque el mundo vive una frustración muy profunda y no lo podemos olvidar, hay hambre en el mundo, hay colapso climático en el mundo, hay gente que no puede comer sino 2 veces al día en este país y a veces una y a veces ninguna. Hay gente que no tiene agua potable. Cuando la gente no tiene esas condiciones y su única esperanza es que cada 4 años alguien promete algo, lo que tiene cualquier posibilidad de cambio son unos cuantos segundos, porque la gente vuelve a tener sed al día siguiente y si la sed no se soluciona, la gente se desespera. Y si el hambre no se soluciona, la gente se desespera. Y si una vez más el Chocó está inundado y la carretera se cae, la gente se desespera. Se cambia una realidad en esos cuantos segundos, es absolutamente imposible. Pero como ellos, la ultraderecha entendió que al cabalgar sobre el incendio y sobre la desesperación podía conseguir seguidores, sobre todo usando las redes sociales a partir de hace unos 15 años en Italia y después en Estados Unidos y después en el mundo entero, entendió la fórmula y comprendió la fórmula. ¿Cuál es la trampa de todo esto? Condenando absoluta y enfáticamente lo hecho y apoyando la demanda que hizo el senador Iván Cepeda y que acompañamos desde el ministerio. Pero ¿cuál es la trampa de todo esto? La trampa es que nos ponen a hablar de eso, nos ponen a hablar de el hecho terrible y brutal que realmente es pueril, ni siquiera es terrible y brutal, es pueril, es un señor con su ayudante metiendo las botas dentro de una bolsa de basura. No representa a nadie, son 2 señores solos haciendo eso. Nos ponen el tema de conversación y nos quitan la posibilidad de ver todo lo que han hecho esas mujeres, acompañadas por gente como tú, por colegas mías que están aquí adentro, la fuerza que han tenido durante los últimos 16 años de impulsar una causa, de no ceder en esa causa, de demostrar que la fuerza del amor, del cariño, de la memoria, persiste siempre, pase lo que pase. Eso nos lo ocultan y nos lo imponen recursos como los que usa la ultraderecha. Ese o poner en las calles españolas que los conquistadores son héroes, o considerar que, qué sé yo, cualquiera de estas estrategias que incitan una y otra vez al odio son la posibilidad de entrar en la conversación pública porque ponen el tema. Yo creo que la trampa la tenemos que dejar de hacer. ¿Sabes por una cosa? Yo creo que si tú quitas a esos seres
de esa esfera pública y ese lugar de ficción que ellos ocupan, son seres que realmente no pueden tener una conversación muy informada contigo, no pueden avanzar en una conversación con argumentos, porque el único recurso que tienen es ese. Eso lo tenemos aprendido los seres humanos. Todos o la mayoría nos hemos educado, por lo menos en estos espacios, en colegios. El que triunfa en el salón, ¿cierto?, es el que le da miedo a los demás. La sociedad tiene que ser el salón de los demás alumnos y decir no. Pero no vamos a dejar que siempre tengas la iniciativa. Ahora la iniciativa va a ser nuestra. Por eso los esfuerzos organizativos como los de las madres son tan importantes. Y por eso yo insisto que este gobierno representa y emerge es gracias a esos movimientos sociales. Este gobierno no llega solo porque ocurrió un milagro en Colombia. Este gobierno llega porque hay una fuerza social detrás, hay unos movimientos indígenas, hay unos movimientos sociales, hay unos feminismos, ha habido intelectuales, profesores, académicos, mujeres, jóvenes, campesinos que han, de alguna manera, en medio de las peores circunstancias, porque las hemos vivido desde finales de los años 80, todos los años 90, este país fue masacrado. No más aquí mi colega que no sé en cámara, que trabajó en el Centro de Memoria Histórica, produjeron alrededor de 120 informes de cómo este país fue masacrado en su geografía. Así que tenemos una geografía de las culturas, maravilloso, pero también tenemos una geografía del horror, en donde estas fuerzas llegaron a hacer lo mismo, ya no empacando las botas en bolsas de basura, sino con una motosierra cortando cabezas. Y eso nos lo tenemos que decir y tenemos que hablar de eso. Porque si eso no lo mostramos, empezamos a vivir una disfuncionalidad que no nos conviene y es, desde aquí condenamos eso, pero perdemos de vista todo lo que hemos hecho. Y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar todo eso que hemos hecho y decir, no, aquí nosotros no nos estamos inventando una cosa. No nos estamos inventando los medios alternativos. Aquí ha habido medios alternativos, chiquitos, sí, pero ha habido. Ha habido prensa chiquita, ha habido periódicos populares, hay emisoras comunitarias. Eso ha existido, hay editoriales independientes en este país. No solo hay dos, sí son más chiquitas, sí son más chiquitas, pero hay que reconocerlas. Entonces, yo creo que este debate que nos quiere imponer hoy la derecha, la ultraderecha, hay que rodearlo y hay que ser inteligente a la hora de caer en la provocación, porque eso es lo que va a empezar a suceder en este tiempo en donde ya, de una manera muy temprana y absurda, me parece a mí, el país entró en un estrés electoral. Y esa es la propuesta de esta discusión política que quieren imponernos en este año y medio que nos falta como gobierno, y es: ustedes lo han hecho mal, son un fracaso, y demuéstrenme que lo que ustedes dicen es verdad y ustedes dicen mentiras, y en el barullo de construir este discurso, aclarar cualquier cosa es imposible. Una vez se pone a rodar la mendacidad, la violencia, la agresividad, eso no lo para nadie. Le toca salir uno a aclarar que es una cifra incluso inferior, que los expedientes están en la JEP, que está documentado, que un magistrado de Colombia no se inventaría eso, pero ¿quién va a llegar a eso? Nadie, ya se produjo la idea inicial y todos la recogimos y la difundimos. Entonces entramos en la lucha, demuéstreme. Y ya la noticia de mañana es otra. La noticia de mañana es que alguien, qué sé yo, no sé, sacó el expediente de alguien que perteneció a la guerrilla hace 30 años y está trabajando en el gobierno, y entonces este gobierno contrata guerrilleros. Y esa es la noticia de mañana. Y todo el mundo cae en la provocación. No, no. Y entonces no podemos firmar la paz y volver a la vida civil. Y esa discusión ya no le importa a nadie porque pasado mañana hay otra. Entonces eso es lo que yo creo que hoy el país liberal, el país de izquierda, el país progresista, el país de derecha consciente tiene que empezar a proteger. Porque eso ya sucedió en Estados Unidos, sucedió en Italia, casi le sucede a Francia, está sucediendo en España. Esa provocación va a ser la gasolina para prender un incendio. Cuando el incendio se prende, apagarlo es muy difícil.
Bueno, yo es que me encantaría quedarme aquí hablando un montón, porque sí, son muchas ideas que cada una merece su propio espacio. Pero bueno, las dictaduras del tiempo nos queda solo No, la última pregunta. solo hay tiempo. No Bueno, tenemos la palabra dictadura. veo. De acuerdo, de acuerdo. El tiempo. Una última pregunta, aprovechando que lo mencionaste al inicio, que aquí están las revistas La Gaceta, que justamente es eso, el retorno de algo que impulsó en los 70, como tú decías, este ministerio, que hoy retorna y que tiene una alta carga igual de contenido periodístico. Entonces, la pregunta va enfocada a eso, ¿cómo desde el Ministerio, desde la Ley General de Cultura que van ustedes a presentar en enero, va a intentar abrazar, como resguardar, apoyar, a impulsar, pues justamente el hacer periodismo en Colombia, en un momento en que hemos dicho insistentemente en distintos escenarios, el periodismo está en crisis, ¿no? Y esta pregunta que hacíamos hace un rato, no solo aplica para los actores políticos de la ultraderecha, también para medios de comunicación que están impulsando esas narrativas. Entonces, frente a ese escenario, em, ¿cuál es el apoyo que pueden esperar los medios alternativos, independientes? Sabemos que en Europa, por ejemplo, el Estado financia estos medios, hasta donde en Colombia se podría hacer algo así. Sabemos que, bueno, han habido grandes eventos, nos han juntado ahí más de 1000 medios ya identificados aquí en Colombia, pero pues más allá de su reconocimiento y de esto que decidieron hace poco, de manejar la pauta, también darles una parte, pues cómo hacer para que eso igual no se quede en un escenario supremamente inequitativo, ¿no? Porque pues la pauta los medios se lo dan según sus audiencias, y ya lo decías tú, pues cómo va a entrar a competir un medio de, no sé, Radio Guaira en Mocoa, que lo escucha muy poca gente, con un monstruo de los grandes medios corporativos. Entonces, eso, cuéntanos cómo se ve ese impulso a los medios y al hacer periodismo de calidad en Colombia. Yo creo que lo primero sería con verdadera voluntad política. Si quienes llegan a estos espacios de poder no tienen la voluntad de hacer lo primero que se hace, que es la solución, digamos, más rápida, que es inyectar capital a los medios para que puedan sobrevivir, lo demás va a ser muy complicado que ellos estamos, además le voy a decir que es. Yo estoy de acuerdo en que se reparta, si siquiera, las otras como está. Son el 30%, o sea, para medios alternativos, y 30% para los medios estatales, y el 30% restante para los medios corporativos, lo cual empezaría a equilibrar de una u otra manera ciertas cosas. Ahora bien, lo complejo de eso, que debería ser un mandato que tengan interiorizado los ministerios. Aquí mismo todavía nos falta porque tampoco hay mapas completos, todavía no hay la capacidad de pensar de esa manera, es decir, de cada gente dentro de los ministerios, cuántos medios hay, quién son, dónde están. Entonces usted ya ve por un universo de 1500. A esos 1500, emisoras comunitarias, les voy a dar tal. Medios de digitales nativos, les voy a dar tal. Medios impresos, no sé qué, les voy a dar tal. Y entonces tú construyes un universo de, yo diría que yo hice un medio, yo tuve que financiar ese medio, aunque estaba en un medio corporativo que se llama Calle. Pero Acadia se financiaba gracias a que la pauta y los recursos los conseguía en su momento su primera directora y en su segundo momento yo, que también fui su director. Es decir, yo iba a buscar pauta, no había otra manera. Ayudado, por supuesto, por un departamento comercial, que era una persona, no lo tenía así, llego allí, pero... Entonces, el problema económico es usted de una decisión política, esa es la primera cosa. Lo segundo es, ¿cuál es la discusión que vamos a tener y que van a proponer los medios mismos? Y en eso yo hago, a los medios alternativos, de cuál es la base sobre la que vamos a partir para considerar que se trata, ¿verdad?, de los medios. Porque hoy, de alguna u otra manera, un gobierno progresista es capaz de gobernar sin venganza y sin la idea de castigar a medios que sean contrarios
no influencers extremistas de ultraderecha, no, medios. Yo les puedo decir que nosotros partamos en medios corporativos hoy, damos plata, porque creemos que esa es la democracia, y tenemos que ir a los alternativos y no nos quiere al Estado. Eso lo estamos tratando de cumplir cada día, insisto más en eso. Pero entonces, ¿cuál va a ser la discusión sobre la regulación de esos medios en un sentido amplio, filosófico y epistemológico de la palabra? Es decir, ¿qué consideramos un medio? ¿O ¿lo vamos a hablar? ¿Lo vamos a hablar de verdad? ¿O vamos a decir que cualquiera tiene derecho en virtud de la libertad de expresión de ser un medio de comunicación? ¿Cuáles son las formas que nos impone la realidad hoy para que consideremos que algo es o no es un medio de comunicación? ¿Es solo su audiencia o son sus prácticas? Y si son sus prácticas, ¿cuáles son sus prácticas y bajo qué idea se tiene que mostrar al mundo? Es decir, este medio contrasta fuentes, este medio tiene papeles, este medio investiga con ustedes y no sale a la de porque pues saben que si salen solos sin eso, pues los acaban en 30 segundos los abogados. Pero ustedes se le han medido a lo más difícil que tiene el periodismo. De ahí para atrás, lo que hay es una cantidad de gente que puede usar la opinión y la expresión y la libertad de expresión para adornar las cosas como si fueran periodismo, podemos decirlo de esa manera, como ya lo ha hecho la ultraderecha. ¿Sí? Uno puede decir tranquilamente que hay medios radicales como Fox que ya no son medios, son medios de poder político y económico. Aquí también hay muchos. Entonces, ¿esos merecen tener pauta estatal? Pues no, porque deberían ser tratados como órganos de propaganda de unos poderes. Si el periodismo nació como industria en el siglo XIX, por allá a mediados del siglo XIX, en el Reino Unido, en Inglaterra, como industria moderna, considerando que era un bastión de la democracia para interrogar, defender a los ciudadanos del poder y del statu quo, yo me pregunto si hoy vamos a tener y ser capaces de tener esa discusión en Colombia sobre si eso están siendo los medios de comunicación. Discutir el poder no es discutir el gobierno de turno solamente. Discutir el poder es discutir el poder económico, es discutir las estructuras de violencia sobre el país, es discutir el poder en su conjunto. No es volverse, cualquier gobierno que llegue lo voy a investigar. Muy bien. ¿Y dónde están las investigaciones sobre el sistema bancario colombiano? ¿Y dónde están las investigaciones sobre el extractivismo? Que no es que las hagamos en Gaceta, pero por lo menos ponemos el tema del oro y decimos es más complejo que eso. ¿Y dónde están las investigaciones sobre el narcotráfico en Colombia? No han vuelto a salir, pues las ustedes. Pero ustedes no ven en los grandes medios. ¿Qué pregunta nos está haciendo el presidente? Que algunos se burlan, algunos tecnócratas se burlan en la red diciendo el presidente se pone de manera absurda todos los días a contar cuántas toneladas de cocaína incautan. Porque ningún investigador, tecnócrata serio, economista se ha dedicado a pensar y a publicar textos sobre la incautación de cocaína en los últimos 2 años en Colombia. Ese es un problema del poder económico de Colombia. Ese es un problema del periodismo que se hace en Colombia, que tiene que someterse a un examen real si es que hay periodistas todavía comprometidos con el oficio. Yo lo soy. Yo hoy soy un ministro, pero yo vengo de ese mundo. Y yo me esforcé toda mi vida en defender una idea de democracia en el medio que hacía y en los medios en los que participé, como El Espectador y la revista Arcadia y la revista Semana, antes de que fuera del grupo Gilinski. Y me siento orgulloso de haber pertenecido a esos proyectos, no lo niego, fui feliz. Tuve colegas maravillosos, hicimos un periodismo que contestaba, porque lo viví en los consejos de redacción, con personas como Marta Ruiz, con personas como Mauricio Willes, con personas como Marian Ponsford, con personas como, en fin, con una cantidad de personas que pusimos temas, que nos metimos a investigar, que se metieron a investigar. Verdad Abierta nació en el corazón de Semana, con María Teresa Ronderos investigando. La captación de tierras, notaría por notaría, eso es contestar al poder. Eso es meterse y decir, oiga, espérese un momentico, el poder está en la Superintendencia de Notaría de Registro. Está en los notarios que están siendo o amenazados o violentados,
en los pequeños pueblos para cambiar escrituras o en las grandes ciudades están siendo pagados para que cambien escrituras o hagan ventas ficticias o se cree este estaferrato. Eso es lo que el periodismo tendría que estar haciendo hoy y ese es mi dolor en el fondo, porque todo se quiere hacer ver como que estamos en una suerte de batalla cultural entre unos medios afines al gobierno y unos medios que sí son objetivos. No son objetivos, porque lo dijimos, y esto yo creo que tengo hasta textos de hace 15 años, lo dijimos en su momento los periodistas. El peligro de que los medios caigan en manos de los bancos y de los grupos económicos es que se acaba el periodismo, porque tú no eres libre en un medio de esos. De acuerdo. Es lo mismo que si yo no me hago la prueba de fuego al crear un medio desde un ministerio y digo, el medio no es el órgano de propaganda del ministerio. Ahí no salen las políticas públicas del ministerio. Ahí sale un grupo de gente escribiendo sobre temas, pero aquí no vamos a publicar un solo discurso mío, una política, unos resultados. Eso no se hace para eso, se hace para hacer periodismo sobre los temas que nos interesan. Y lo que le queremos dejar al próximo ministerio, o ministra o ministro que llegue, es que pueda hacer de esa revista o continuar ese empeño editorial desde ahí. ¿Somos capaces? Es difícil. Es difícil porque a veces hay críticas. Ahí hay críticas a este gobierno. Ustedes pueden leer. Y está bien, ¿por qué no? ¿Nos vamos a ser capaces de criticarnos? Está bien que nos critiquemos. Es que los medios son el espacio de la crítica que permite que no haya violencia, que permite que tú digas yo pienso esto y la opinión de este es la distinta a la de este, pero la investigación nos está diciendo eso. Ni más ni menos creo que es la discusión sobre los medios en Colombia que deberíamos empezar a tener y creo que hay muchos temas, RTBC, los medios hegemónicos, los bancos y los propietarios de los grandes conglomerados de medios de comunicación, los grupos multinacionales españoles propietarios de medios en el país. ¿Qué otras relaciones contractuales tienen en este país? Hay que mirar las cosas, sí, con tranquilidad, pero lo que sería justo es que se nos cuente. Este periódico el dueño es este y este tiene todos estos negocios. Tiene una cosa que construye carreteras, tiene un grupo de bancos, tiene 2 equipos de fútbol. Entonces uno dice, bueno, bien, yo puedo elegir. Vale. Entiendo a qué ecosistema he llegado. Eso es lo que yo le pido a esta sociedad y eso es lo que queremos proponer desde el ministerio. Por eso en la Ley General de Cultura, en la reforma, hemos metido el tema del periodismo. Sí creemos que es un debate que debe pensarse, regularse, conversarse y tener una dimensión social, cultural, que vaya más allá de esta suerte de oposición al uso que está convirtiendo en unos en activistas y en otros en periodistas, lo cual me parece absolutamente absurdo y ominoso, porque el periodismo independiente también lleva haciendo 20 o 25 años de Noticias 1, ahora Cecilia, que está con ustedes, y nadie la tildó hace 10 años dentro del gremio. Fuera así, obvio, la amenazaron, pero dentro del gremio Cecilia no era el diablo, como hicieron ustedes, a los propios colegas. Entonces, lo que hay que decir con tranquilidad, yo por qué voy a ser el diablo, yo no estoy haciendo nada malo. Dígame dónde Raya está haciendo algo mal. Dígame cuál es la razón para que usted me... Porque si te dice, no, es que yo comprobé, porque hago control de medios, que usted está falsificando papeles y pruebas para sus investigaciones. Bueno, te acaba en 30 segundos. Pero el discurso son activistas. ¿Por qué son activistas? ¿Cuál es su activismo? ¿El periodismo? Sí, yo soy activista del periodismo. Justamente por eso investigamos lo que otros no investigan. Es parte de nuestra apuesta. Como antes lo hicieron otros. Como antes nosotros, por supuesto. Y no somos los únicos que estamos investigando también. Listo, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer esta conversa. A todos, invitarlos a seguir nuestras radios conversas, a seguir leyendo Revista Raya, las ediciones semanales, Señal Investigativa. Estamos todos los domingos en la noche y los domingos en la mañana con Cecilia Orozco en La Raya, con Cecilia Orozco haciendo periodismo de profundidad para que formen también opiniones con criterio. Muchísimas gracias. Chao, gracias.